buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. Qué bendición contar con su presencia. Hoy día domingo, nosotros acá desde nuestro hogar, ministrando la palabra del Señor y siendo bendición para cada uno de ustedes. Les deseamos muy buenos días y que el Señor me los bendiga. Y muchas gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar, desde acá, de ese lugar de bendición, para ser de bendición a cada uno de ustedes. ¿Qué le parece si en esta mañana oramos y le damos gracias al Señor por un día más? Sabemos que durante esta semana se han vivido cosas un poquito difíciles a nivel de Centroamérica. Bueno, pero gracias al Señor, el Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha cubierto, el Señor nos ha protegido. Y yo sé que de aquí en adelante el Señor nos va a bendecir. Así que quiero también transmitir un espíritu de paz en esta mañana y que el Señor verdaderamente sepa y entienda usted que el Señor tiene control de todas las cosas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque día a día, Señor, tu mano poderosa, Señor, es la que nos guarda, es la que nos protege. Padre, yo oro en el nombre de Jesús y bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tu cobertura, Señor, para que la sangre de Cristo sea sobre cada uno de los hogares. Desde acá, Señor, oramos, Padre, para que tú tomes control, Señor, de todo lo que está ocurriendo, Señor. Padre, sabemos y entendemos que tu venida está muy cerca, Señor, pero igualmente, Señor, sabemos que en los últimos tiempos, Señor, tu bendición, Señor, tu presencia poderosa iba a estar con nosotros, Señor. Y es por eso que te damos gracias, Señor, porque desde ya sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú día a día, Señor, tú nos proteges y nos guardas, Señor. Yo te doy gracias. Bendigo a cada hermano, bendigo a cada hermana. Padre, y oro, Señor, para que tú, Señor, abra las compuertas de los cielos, Señor, y los sigas bendiciendo aún más, Señor, para que tú, Señor, seas el que abras caminos, Señor, seas tú el que vengas, Señor, y contestes cada petición de oración. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, y los bendigo y te doy gracias. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, como les decía, qué bendición que usted nos deje ingresar hasta la intimidad de su hogar en este día. Y bueno, hoy vamos a compartir un tema muy importante. El tema que vamos a compartir, y yo quiero que busquen el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Porque de Apocalipsis 1, versículo 10, yo sé que tal vez cuando uno menciona el libro de Apocalipsis, que significa revelación, tal vez algunos dicen, ay, ya van a hablar seguro de los tiempos finales. Bueno, estamos viviendo los tiempos finales, pero hoy el tema que yo quiero compartir con ustedes se llama Mirando lo que Dios habla. Mirando lo que Dios habla. Y voy a leer Apocalipsis 1:10, y dice así, leo para ustedes. Dice, estaba yo en el Espíritu, y se está refiriendo Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Ve qué importante, porque dice que estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Y vea lo que dice, avance nada más un versículo hacia adelante, Apocalipsis 1:12, dice, di vuelta para ver la voz del que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro. Vea qué importante, porque lo que le estoy por compartir va a cambiar su manera de escuchar cuando Dios habla a su vida. Es que es importante de saber que cuando el Señor viene y habla, uno tiene que saber escuchar para que Dios cambie nuestra vida. Siempre he creído que hay niveles de oidores en la iglesia. Yo creo que de eso ya hemos hablado un poquito. Y esto lo digo porque la Biblia me lo permite ver. Y como ejemplo, yo sé que eso ya lo habíamos compartido, nada más lo voy a utilizar como referencia, ya que en la iglesia, y hablo de la iglesia en general, no solo la iglesia que pastoreamos, sino a la iglesia del Señor Jesucristo, van a ver los que oyen y no entienden. Y eso está en Mateo 13:19. Los que oyen y no entienden. Hay gente que hoy en día está oyendo que estamos al finalizar de los tiempos, pero yo creo que no han entendido, tal como lo dice Mateo 13:19. Están los que oyeron, pero no acompañaron con fe lo que estaban oyendo. Y eso está en Hebreos 4:2. Hay gente que oye, sabe, pero no lo acompaña con fe. A ver, usted tiene que tomar la palabra, usted tiene que tomar
lo que el Señor nos está dando, lo que usted está escuchando a través de una predicación, a través de una oración, a través de una palabra, y usted le tiene que agregar fe. Pero hay gente que oye y no lo acompaña de fe. Están los primeros, los que oyeron y no entendieron. O sea, oyeron, pero no lo entendieron. Están los oidores olvidadizos. Yo creo que también de eso hay mucho ahorita. Los oidores olvidadizos. ¿Quiénes son los oidores olvidadizos? Aquellos que saben que estamos viviendo los tiempos finales, pero al tiempo se le olvida. Se olvida verdaderamente lo que estamos viviendo. Entonces, oidores olvidadizos oyeron y rápidamente se les olvidó. Y están los oidores y hacedores. Y eso está en Santiago 1:22. Y de esos son los que deben de existir hoy en día. O sea, aquellos que oyen la palabra, que oyen la predicación y la hacen suya. ¿Por qué le estoy explicando o estoy predicando sobre este tema ahorita? Porque ahorita nos tenemos que convertir en esos oidores y hacedores. Saber que la palabra que Dios está trayendo es suya y que el enemigo no se la puede arrebatar. Yo sé que son tiempos de prueba, son tiempos difíciles, tiempos en los cuales tal vez la iglesia está pasando momentos en los cuales el Señor está probando. Pero usted tiene que traer al presente aquella palabra que Dios te dio y hacerla tuya y no permitir que ni las circunstancias, que ni los problemas, que ni las vicisitudes te roben esa palabra. Usted tiene que tomarse esa promesa del Señor. Tiene que tomar aquella promesa que dice que yo y mi casa le serviremos al Señor. Así que no le temas al enemigo ahorita. Si el Señor te lo prometió, si el Señor te lo dijo, tome esa palabra, agréguele fe, tráigala al presente. Pero hay gente que toma la palabra y se le olvida lo que el Señor le dijo. O no le agrega fe. Mire, ahorita con todo lo que está ocurriendo en los tiempos finales, el enemigo está trabajando muy fuertemente para robar la fe. ¿Y qué es robar la fe? Es que la persona pierda aquella credibilidad en Dios, que aquella persona ya no confíe en el Señor. Casi que venga aquel espíritu de incredulidad. ¿Será que aquello que me dijo el Señor es cierto? ¿Será esto y lo otro? Esos son los que oyeron la palabra y no le agregaron fe. Pero ve qué interesante, entonces hay una pregunta ahorita. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Puedes ver lo que Dios te dice? Porque una cosa es que Dios te diga una palabra. La otra es, ¿lo puedes ver? ¿Puedes ver lo que el Señor te está diciendo? ¿O lo has podido ver lo que Dios te ha dicho? Porque yo creo que hay muchas promesas que pesan sobre tu vida. La pregunta es, ¿lo has podido ver? Porque ve qué interesante, es decir, que para nosotros, que nos ha alcanzado los tiempos finales, no basta solo con oír lo que Dios dice, sino que ver lo que Dios está diciendo. A nosotros, oiga muy bien, nos va a tocar ver lo que Dios está diciendo. Lo que Dios te prometió, tú lo vas a ver. Y tú tienes que creer en esta mañana, en esta palabra. Y aquí yo oro en nombre de Jesús para que traiga el Señor revelación sobre tu vida. Que lo que el Señor te dijo, tú lo vas a ver. Yo sé que tal vez usted me dice, pastor, ahora hay una gran lucha. Viera lo que me está ocurriendo, viera lo que está pasando. Pero tú vas a ver la promesa del Señor. Por eso siempre le he enseñado que no puedes quitar la mirada del Señor. Si es una palabra humana, puede ser que se cumpla como puede ser que no se cumpla. Y ahí es donde decimos que Dios es Dios, pero el ser humano es el que falla. Dios no falla. El que falla es el ser humano. Y si alguna palabra fue más que todo por emocionalismo, por tantas cosas y no se cumplió, no fue culpa del Señor. Fue culpa de aquella persona que te la dio y usted que creyó en aquel emocionalismo, en aquello almático. Pero lo que Dios dice, Dios lo cumple y ese es el tiempo en el cual vas a ver lo que Dios cumple. Mire, creo que
esta palabra más importante que Dios ha puesto en estos tiempos finales. ¿Por qué? Porque considerando el Salmo 90:12, yo le pido a Dios que nos ayude a traer sabiduría a nuestros corazones para poder ver verdaderamente lo que Él nos está diciendo. Dios habló siempre la palabra de perseverar, o sea, de perseverar, de llegar hasta el final. Vivir lo que verdaderamente pudimos ver en una visión. Percibir es ver por adelantado o ver lo que Dios dice. Eso es percibir. Si no vivimos lo que Dios habla, no entenderemos viviendo por su palabra porque no estaremos percibiendo. Nosotros tenemos, oiga qué interesante, vivir lo que Dios nos habla. O sea, usted lo tiene que vivir, yo lo tengo que vivir. Lo que el Señor nos habla, lo tenemos que vivir. Porque vea lo que dice la Biblia en Mateo 4:4. Busquemos este pasaje, Mateo 4:4 dice: pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que Dios dice tiene que pasar. Por eso lo que dice las Escrituras en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Yo creo que el Señor lo va a cumplir. Yo creo que el Señor lo va a hacer. Porque vea lo que dice la palabra. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hombre sí se llega a arrepentir. El hombre viene y hace muchas promesas y al tiempo se arrepiente. Pero no lo ha dicho el Señor. No lo va a hacer el Señor. No ha hablado el Señor y no lo va a cumplir el Señor. Yo creo que el Señor lo va a cumplir. Y hoy le puedo decir que el Señor va a cumplir su promesa. Vea lo que dice Proverbios 29:18. Dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Vea qué importante. Hoy necesito, en el nombre de Jesús, que entiendas esta palabra. Que donde no hay visión, el pueblo perece. Yo necesito que traigas la palabra que Dios te ha dado y que puedas ver en el futuro lo que Dios va a hacer, pero que le agregues fe, que verdaderamente Dios abra tus ojos espirituales, tu visión espiritual. A mí me llama sobremanera este año. Este año Dios proclamó el año de la reconciliación. Y yo creo que parte de la reconciliación es aquel punto de volver a creer en el Señor. Y todavía más interesante que sea el año 2020. El año 2020, digamos, cuando se habla a nivel de visión, usted verá, y voy a poner un ejemplo, aquí en Costa Rica hay, creo que una óptica se llama así, 2020. 2020 a nivel de visión es que va a tener una claridad en el ver, que ya aquella persona va a poder ver realmente. Eso es 2020. O sea que en este año, del año de la reconciliación, el Señor, a través de la reconciliación que Dios está haciendo con su pueblo y su pueblo con Dios, va a permitir que puedas ver o que podamos ver el futuro. Lo que el Señor te prometió. Si el Señor dijo, oiga lo que le estoy diciendo, pero que si el Señor dijo verdaderamente, Él lo va a hacer. Y por eso yo necesito que antes de que termine este año, la iglesia pueda entender y pueda recibir verdaderamente lo que el Señor tiene para tu vida y que el Señor abra esos ojos espirituales y que puedas ver en el nombre de Jesús. Cuando hablamos que hay que ver lo que Dios habla, la palabra es una semilla y la semilla es la provisión. Porque cada semilla lleva la información del fruto que necesitamos. Cuando Dios creó la tierra, se acuerda, la formó, la hizo en un estado de madurez. Hizo los árboles en forma madura con la semilla dentro para que diera fruto más tarde. De igual manera hizo al hombre maduro con una mujer por dentro.
Luego los separó y más tarde los volvió a unir, para que en el vientre que estaba desolado se llene con la semilla que está en el hombre, así como en el árbol, y luego diera frutos, que son los hijos. Por eso es tan importante que tenemos que saber que la semilla sembrada con la visión de lo que Dios va a hacer es aquella semilla que proviene del Señor. Dios está trayendo una semilla en este tiempo de lo que Él va a hacer. Mire, la historia no ha acabado. Sé que estamos hablando de los tiempos finales. Y más de uno, al ver todo lo que está ocurriendo ahorita, yo sé que el tiempo, podríamos decirlo, el tiempo se ha achicado. Y como dice la Biblia, el Señor iba totalmente ¿a qué? A acortar los tiempos. Y el tiempo se ha acortado. Pero que el tiempo se acorte no quiere decir que el Señor no vaya a cumplir lo que Él te dijo. Y tú lo vas a ver. Tú y tu familia van a ver la promesa del Señor. Yo quiero de verdad que creas en Dios. Hoy yo vengo ministrando fe, que el Señor, traiga fe sobre tu vida. Porque en esa realidad, si logras ver las cosas que Él habla, vas a recibir muy pronto la respuesta del Señor. Oiga, qué importante. Si en realidad logras ver las cosas que Dios te ha hablado, vas a recibir muy pronto la respuesta del Señor. Tú tienes que llegar a lograr a ver. En la intimidad con el Señor, vas a llegar a ver lo que el Señor verdaderamente te ha dicho. Y conforme lo llegues a ver, la respuesta va a llegar a tu vida. Dios a través de Ezequiel creo que nos da una gran lección de cómo Él habla a lugares donde quiere llevarnos. O sea, el Señor nos va a hablar del destino. El profeta Ezequiel le habla a los montes. Vea qué importante. Busquemos el libro de Ezequiel 36:1. Dice así: y tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, y di: montes de Israel, oíd la palabra del Señor. A veces como que suena ilógico, ¿no? Cuando viene el Señor y lo pone a hacer a uno ciertas cosas. El profeta Ezequiel le dijo que le hablara a los montes. Los montes representan las dificultades. ¿Qué le dijo el Señor? Di a los montes de Israel, oíd la palabra del Señor. Si usted está pasando dificultades ahorita, háblele a esos montes, háblele a esas dificultades. Dígale, oigan la palabra del Señor. Recuérdele las promesas del Señor, lo que el Señor te ha dicho, lo que el Señor te ha prometido. Dígale a esos problemas. No le creas al enemigo. No le crea a que lo que ha venido tal vez al problema que estamos o el que está, no le vaya a creer a eso. Créale al Señor. Lo que el Señor te prometió, el Señor lo va a hacer. Vea lo que dice Ezequiel 36:2. Se recuerda que en el 36:1 leímos que Él iba a profetizar a los montes, y los montes representan en ocasiones dificultades, problemas, y Él tenía que hablarle a los montes. Entonces vea, aquí le voy a mostrar qué es lo que tienes que hacer. Si estás pasando momentos difíciles, háblele a los montes, así como lo hizo Ezequiel. Vea lo que dice Ezequiel 36:2, dice: así dice el Señor Dios, por cuanto el enemigo ha dicho contra vosotros, y las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra. Por tanto, profetiza y di: así dice el Señor Dios, porque os han asolado y aplastado por todos lados, para que fueras posesión de las demás naciones. Os ha hecho el blanco de la habladuría y de la calumnia del pueblo. Mire, por la condición en la que estaban esos montes, nadie vivía ahí. Eso es igual a los problemas que pueden experimentar algunas personas, tales como relaciones rotas, economía mala, matrimonio sin esperanza, frustraciones por los problemas. O sea, nadie quiere pasar por ahí. Pero muchas veces el Señor permite que pasemos por ciertas circunstancias y todo, para que puedas ver la gloria del Señor, para que puedas ver verdaderamente lo que el Señor va a hacer. Pero yo oro en el nombre de Jesús para que puedas ver más allá
lo que va a ocurrir después. Porque vea lo que dice Ezequiel 36, versículo 7, dice: por lo cual así dice el Señor Dios: yo he jurado que las naciones que os rodean, ellas mismas soportarán sus insultos. Dios envía a Ezequiel, vea qué importante, a profetizar a los montes. Dios le ordena a Ezequiel diciéndole: profeta, háblale a los montes, háblale al problema, háblale a las situaciones, lo que yo voy a hacer. Y lo que él va a hacer es lo siguiente, versículo 8. Pero vosotros, montes de Israel, echáis vuestras ramas y producid vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque pronto vendrán, pues he aquí estoy con vosotros y me volveré a vosotros, y seréis labrados y sembrados. Multiplicaré hombres en vosotros, y toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas, y las ruinas reedificadas. Multiplicaré en vosotros hombres y animales, y se multiplicarán y serán fecundos. Haré que seáis habitados como fuisteis anteriormente, y os trataré mejor que al principio, y sabréis que yo soy el Señor. Sí haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel. Ellos tomarán posesión de ti, y será su heredad, y nunca más le privarás de sus hijos. Así dice el Señor Dios, porque os dicen: eres devoradora de hombres, y has privado de hijos a tu nación. Hay problemas, hay circunstancias que llegan a ser devoradores, devoradores de paz, devoradores de bendición. Pero a esos devoradores usted le tiene que hablar. Así como el Señor envió a Ezequiel a hablarle a los montes, que en los montes, se recuerda que en los montes no habitaba nadie, porque nada más lo que había era desolación y, no era culpa del pueblo, sino que el Señor le envió a Ezequiel a hablarle a los montes. Y los montes dijimos que son problemas. Y hoy yo quiero que usted se levante en la fortaleza del Señor, en la valentía del Señor, y le hables a los problemas. Y le digas al problema: yo soy un hijo y una hija del Señor. Aunque todo el mundo diga lo contrario, a mí nada me va a ocurrir, porque la sangre de Cristo está sobre mi vida. Y ya le dije, tómese la palabra que dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo sé que el enemigo se ha levantado fuertemente contra las familias, y el enemigo las quiere dividir, y el enemigo está trayendo muchas veces pleitos, discusiones, divisiones. Pero tienes que saber esto: Dios prometió que tú y tu casa van a ser de bendición, que tu casa va a ser de bendición. Y tú tienes que recibir esta palabra en esta mañana, que tu casa le va a servir al Señor y que van a ser de bendición, que nadie los va a separar en el nombre de Jesús, que el enemigo no puede tocarte en el nombre de Jesús. Yo quiero que sepas y entiendas lo que Dios está haciendo en este tiempo. Que aunque esos devoradores quieran venir a tu vida y quieran venir a tocar a la puerta de tu hogar, sepa y entienda que Dios no lo va a permitir. Porque vea qué importante lo que dice el siguiente pasaje. El siguiente pasaje está en Mateo 3:16. Dice así: después de ser bautizado, Jesús salió del agua, e inmediatamente aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A partir de ahí se estableció un nivel superior de oidores de la palabra del Señor. O sea que no solo era oír, sino ver lo que Dios estaba diciendo. Juan escribe en sus epístolas, en Primera de Juan 1:1, lo que existía desde el principio, y lo que hemos oído, y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Y lo que hemos visto y oído es proclamado también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión con el Padre y con el Hijo
Esta es la nueva orden de los días finales. El oír y ver la voz de Dios. Si logras entender esto, vas a superar los niveles de oidores y Dios te va a dar la provisión, porque el que mira su voz tiene su visión. El que mira al Señor va a saber qué va a hacer en este tiempo final. No es solo oír que estamos en los tiempos finales, sino que también veas la gloria de Dios en los tiempos finales. No es solo oír que estamos en los tiempos finales y que se nos olvide que estamos en los tiempos finales. Nosotros nos tenemos que convertir en hacedores, en oidores y hacedores de la palabra del Señor. Muchas veces nos va a tocar hablarle a los problemas. Muchas veces nos va a tocar ir y decirle a los problemas, quítate de aquí en el nombre de Jesús. Pero tienes verdaderamente que hablarle con fe. Tomarte de la palabra del Señor, que lo que el Señor te prometió, que lo que el Señor te dijo, el Señor lo va a cumplir. Ya lo leímos, el Señor no es hijo de hombre para que mienta. Es que ahorita, y termino con esto, porque no quiero quitar mucho tiempo, termino con esto. El Señor verdaderamente te quiere bendecir. Y el Señor quiere salir a tu ayuda. Y el Señor quiere venir y sacarte de ese problema. El Señor no te quiere dejar ahí. El Señor no te va a dejar ahí. Usted tiene que entender que el Señor no te va a dejar ahí. El Señor va a salir a la ayuda. El Señor va a venir sobre ti. Porque mucha gente ahorita, yo digo que se le está olvidando verdaderamente lo que el Señor ha prometido. Y no es hora de olvidar lo que el Señor ha prometido. Hay gente que se le está olvidando que el Señor prometió que Él iba a volver. Y usted sabe que si el Señor lo prometió, el Señor lo va a hacer, el Señor va a volver. Pero antes de que el Señor vuelva, lo más glorioso es que el Señor va a cumplir todo lo que te ha dicho. Y si usted dice, pastor, es que no me acuerdo lo que el Señor me ha dicho, o nadie me ha dicho lo que el Señor ha dicho de mí, le invito a que lea la palabra del Señor, para que veas lo que el Señor dice de ti. En la palabra del Señor dice que el Señor te compró a precio de sangre y que tú eres un hijo y una hija del Señor. A los papás le hago la pregunta, ¿qué no hace uno por los hijos? ¿Cuánto más Dios hará por nosotros, que Él es nuestro Padre? ¿El Señor te va a abandonar? Siendo Él el Padre de todos nosotros, yo creo que el Señor no te va a abandonar. ¿El Señor te va a bendecir? Amén, yo sé que el Señor te va a bendecir. Pastor, es que muchas veces siento que el Señor se olvidó de mí. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor, más que nunca, te tiene presente. El Señor te va a bendecir. El Señor te va a acompañar. El Señor no te va a dejar que caigas. Pero tenemos que volver a confiar en el Señor. Tenemos que volver a creerle al Señor. No son tiempos de poner nuestra mirada en el mundo. No es el tiempo de poner la mirada en las circunstancias. Yo sé que tal vez el problema que estás pasando, que tal vez la circunstancia por la cual estás pasando es muy dura, pero te estoy diciendo, el Señor está contigo. ¿Quién contra ti? Tranquilo y tranquila, recibe la paz del Señor en esta mañana. No como el mundo la da, sino como el Señor la da. Es que también el enemigo viene robando la paz. El enemigo quiere quitar la paz del pueblo. Pero sepa y entienda que en este tiempo final, el Señor viene trayendo su paz sobre ti. Y tal vez la gente dirá, qué raro, ¿por qué te veo tan tranquila? ¿O por qué te veo tan tranquilo? Bueno, usted le tiene la respuesta, es que Dios está conmigo. Que el Señor no va a permitir que nada ni nadie me robe la paz. Y el Señor no va a permitir que nada ni nadie me robe la bendición. Y el Señor no va a permitir que lo que Él prometió no se cumpla. Es que a veces hay que hablarle a las circunstancias. Hay que hablarle a los problemas. Hay que hablarle a los momentos difíciles. Y te tienes que llenar de fe. Y no poner la mirada en el mundo. Ahorita no hay que poner la mirada en el mundo.
Ahorita nuestra mirada tiene que estar en el Señor, que nada nos desconcentre. Mire el otro punto, dije que ya iba a terminar y seguí. Mire, el otro punto es que el enemigo ahorita lo que está trayendo es distracción para que perdamos el enfoque en el Señor. Este año 2020 no podemos perder el enfoque en el Señor. Por eso el año de la reconciliación, porque es el tiempo en el cual la iglesia se tiene que reconciliar con el Señor. No puede ser que el pueblo del Señor ahorita esté viendo otras cosas, esté poniendo la mirada en otras cosas, esté confiando en otras cosas. Ese no es el tiempo. Ese es tiempo de verdaderamente confiar en el Señor. Tranquilo, tranquila. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, para que esta palabra, Señor, cale a lo más profundo de los corazones, Señor. Que el pueblo y la iglesia entienda, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia. Padre, yo sello esta palabra. Espíritu Santo, ven sellando esta palabra. Que el enemigo no robe esta palabra. Señor, que la iglesia se llene de fe, Señor. Que la iglesia pueda volver a confiar en ti. Que pueda volver la mirada a ti, Señor. Que no vean tan grandes los problemas, porque más grande eres tú, Señor, que los problemas. Yo oro, Señor. Bendigo, Señor, tu casa. Bendigo tu iglesia, Señor. Yo oro, Señor, para que tú tomes control, Señor, de cada una de las personas que nos están viendo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro tu paz, Señor, sobre ellos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mis hermanos, por lo demás, que el Señor me los bendiga. Recuérdense que los esperamos de hoy en 8. Muy probablemente nosotros ya comenzamos los cultos presenciales y les invitamos a todos aquellos que quieran ir a la iglesia que nos contacten, sea por vía WhatsApp o nos escriben vía Facebook desde la página o bien desde acá, desde el canal. Nos puede escribir también que usted nos quiere acompañar en el templo y con mucho gusto reserve su espacio. Nosotros nos estamos reuniendo a las 9 y a las 11 de la mañana los días domingo en el templo en Puriscal, en Costa Rica. Por lo demás, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Les invito este jueves que viene al culto de familia, no se lo pierda. E igualmente a los discipulados el día sábado. Por lo demás, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, que pasen una linda tarde y declaramos que esta semana es una semana de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Dios te